Buenas, nosotros somos Santiago Pachón y Santiago Rojas. Somos del Colegio Calatrava y les vamos a exponer un capítulo del libro de Eric Hobsbawm, el siglo XX, que se llama La Guerra Fría. Se pelearon Rusia, comunista, entre paréntesis, versus Estados Unidos, capitalista. Pues eso es básicamente lo que consta el conflicto de la Guerra Fría. Segundo, enfrentamientos nucleares en tropas. Esto va a ser muy importante, ya que la Guerra Fría va a cambiar la forma de pelear las guerras. Van a haber amenazas, ya no es como yo tengo 1000 hombres y Rusia dice yo también, yo tengo más. No, ahora va a ser yo tengo una bomba nuclear, yo tengo una peor. Siguiente, el mundo se dividió entre Occidente, Estados Unidos y Oriente, Rusia. ¿Por qué el mundo si solo son dos países? Pues Estados Unidos, al igual que Rusia, tenía colonias o otros países que también apoyaban o bien el comunismo o el capitalismo. El fin de los imperios y el nacionalismo es el fin de los imperios, ya lo vimos antes, pero es que todos los imperios que existían antes se acaban. ¿Por qué? Porque se acabó el sentimiento de nacionalismo y se genera otro totalmente diferente. Creación de países tercermundistas. Este es un nuevo concepto que va a aparecer porque ya que las colonias aparecen, ya que las potencias ahora pelean con bombas nucleares, van a empezar a dañar el medio ambiente y van a necesitar colonias abajo de ellas para explotar materias primas. Y ahí se van a crear los países tercermundistas. Y por último, servicios secretos de la CIA y el KGB. Bueno, esto fue pues básicamente para espiar el bando enemigo. Por ejemplo, la CIA es en Estados Unidos y el KGB es básicamente lo mismo, pero en Rusia. Bueno, primero y muy importante, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Rusia invade toda Alemania y pues gracias también a la bomba de Hiroshima se crea pues el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que Rusia primeramente reclama es que le den toda Alemania y no solamente la parte comunista, sino que le den también la parte federalista. Japón al comienzo de la Guerra Fría fue unilateral y no se pronunció bajo ningún bando, ya que tanto Estados Unidos como Rusia se restringieron de conquistarlo o de invadirlo. Bueno, hubo un aspecto muy importante y fue Asia. Asia por lo grande que era y por lo poco que tuvo intervención, como los países pobres de Asia en la Segunda Guerra Mundial, se querían tomar estos países como más territorio para el capitalismo o el comunismo. Entonces Asia fue muy importante, ya que ambos bandos, tanto Estados Unidos como Rusia, se pelearon por las tierras en Asia. Bueno, ¿qué pasó más que todo en Europa Occidental? Que muchos de los países que delimitaban con Europa Oriental, como lo eran Turquía, como eran los países árabes, como era el caso de Alemania, muchos de esos países no tenían fronteras delimitadas, no tenían formas que dijeran este lado es capitalista y este lado es comunista, por lo tanto hubieran
muchos altercados y muchas batallas. Bueno, Rusia al tener armas nucleares se empezó a ver como potencia y empezó a verse como la próxima ganadora de la Guerra Fría. Podemos comparar también la Guerra Fría con las cruzadas, ya que las cruzadas juntaron a todo el mundo que había en esa época, pues que era Europa. Entonces, asimismo, el mundo se dividió entre Occidente, que era capitalista, y Oriente, que era comunista. Por lo tanto, fue una guerra del mundo total. Bueno, la democracia fue el principal aliado de Estados Unidos para empezar a expandir todo su imperio occidente, y los países de Europa fueron los que empezaron a adoptar la democracia en la Guerra Fría. Bueno, aparte de esto también se creó la OTAN, que fue básicamente como la unión de todos los países árabes para tratar de hacer una medio paz. Como habían colonias por parte de Estados Unidos y de Rusia, las cuales podrían ser bien comunistas o capitalistas, ellos no se peleaban entre ellos, o sea, las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, no se peleaban entre ellos, sino peleaban por la colonia, causando guerras civiles en la colonia y no arriesgando sus soldados. La Comunidad Europea, bueno, esto fue muy importante. Eso se creó después del Plan Marshall, que fue un plan de Estados Unidos para tratar de hacer la paz o unir a los países europeos que quedaron después de los debates entre Rusia y Estados Unidos. La Comunidad Europea fue el Plan Marshall lo hizo Estados Unidos. La Comunidad Europea fue hecha por los europeos, por eso hoy en día, por los países europeos, por eso hoy en día no se encuentra Estados Unidos en ellos. Otro cambio que trajo consigo la Guerra Fría fue el cambio económico mundial. ¿A qué se refiere esto? Que ahora los bancos volvieron, luego salió lo de, en los bancos hay oro, plata y todo tipo de minerales. Y si tú llevas un billete o algo por el estilo, allá te lo cambiamos. El auge de Europa, ¿qué quiere decir esto? Después de la Guerra Fría, en la Guerra Fría y todo eso, los países que tenían, los países potencias que tenían colonias debajo, crecieron económicamente. Khrushchev versus Kennedy. Khrushchev era el presidente o el representante de Rusia, y Kennedy era el presidente actual de Estados Unidos. Entre ellos habían disputas y toda clase de peleas. Acuerdos de la SALT y la AMB. La SALT y la AMB eran acuerdos de no a las guerras nucleares, porque eso no iba a afectar solo a medio país o a los militares, sino iba a afectar más que toda la población civil, a los cuales no tenían nada que ver. Estos acuerdos fueron hechos para que no se pelearan con bombas nucleares ni con nada por el estilo. La crisis del petróleo de 1973 fue que los países, las potencias ya no tenían petróleo, porque ya de tanto haberlas explotado y de tanto los países, colonias o tercermundistas tener miedo de que en cualquier momento cayera una bomba nuclear encima de ellos y matara a todos, decidieron rebelarse y dejar de apoyarlos. Bueno, por el lado mundial, se pensaba que Rusia iba a ganar la Guerra Fría por el hecho de que, ya que empezó a tener bombas nucleares, y Estados Unidos estaba quedando pues sin dinero y estaba cayendo en crisis, se pensaba que Rusia iba a ganar la guerra porque se estaba formando más como un imperio más grande. Por el lado de Estados Unidos pensaba que después de la Guerra Fría iba a haber una segunda gran depresión, ya que por todo el uso de armas y todo el dinero gastado, iba a haber una gran depresión y otra vez el país iba a quedar en crisis. Por el lado de Rusia, se pensaba de que Estados Unidos, gracias a que había comenzado primero el uso de armas nucleares, iba a ganar la guerra, ya que tenía muchas más armas nucleares que ellos mismos. Bueno, Yalta, las cumbres del 45 y el 47 y los territorios de Rusia fueron cumbres o
¿sí? Cumbres o tratados en los cuales se le daba a Rusia territorios. Entonces Rusia empezó a coger territorios por estos tratados. Bueno, entonces gracias a la crisis del petróleo, entonces los países empezaron a quedar sin dinero y entonces empezó a dar la Segunda Guerra Fría. Entonces se le conoce la Segunda Guerra Fría cuando Rusia entonces empieza con todas las colonias de Estados Unidos a implantar el comunismo y todos los países tercermundistas que eran capitalistas empezaron a ser comunistas. Entonces Estados Unidos se enfureció y empezó la Segunda Guerra Fría. Bueno, empezó la crisis en Rusia por el hecho de que se empezó a desintegrar todos los países y empezaron las primeras rebeliones en los países que fueron invadidos durante la Guerra Fría. Entonces, los países que eran soviéticos se empezaron a rebelar contra el comunismo y empezó la crisis en Rusia. Ronald Reagan y Gorbachev fueron los últimos presidentes. Reagan fue de Estados Unidos y Gorbachev fue el último al mando de la URSS durante la Guerra Fría, porque en 1987 Gorbachev da fin a la Guerra Fría y le dice a Reagan que ya no quiere más Guerra Fría, que se dejen en paz y que se acabe esto. Y en el 49 Reagan acepta y se forma un tratado en Washington en el cual la Guerra Fría se acaba. Toda la vida se pensó que la Guerra Fría fue una lucha desigual, ya que Estados Unidos siempre tuvo la ventaja y Rusia siempre fue la pobre que fue surgiendo. En cambio Estados Unidos siempre tuvo dinero. Y pues lo último fue la caída de la URSS en el 1991, donde se da al final el imperio en general soviético y ya se forma el Estado de Rusia.